Seguimos en el link, recibimos a Daniel Cajani, senador del Frente Amplio. Gracias por acompañarnos, un gusto que estés aquí. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación y feliz cumpleaños. Muchas gracias, Bienvenido. muchas gracias. Faltó lo sólido del senador, pero Todo bueno. sólido, líquido, nada. Tremendo. Bueno, No tenemos sabía, agüita para Ya comer con la la torta. presencia es Está muy suficiente. bien. Bueno, ¿cómo estuvo la reunión ayer con O'Donnell? Bien, bien, fue una buena instancia. La primera de la bancada, sí, de las bancadas de senadores y diputados con el ministro de Economía, el equipo económico. Sin duda, el panorama regional, internacional no es muy alentador en términos económicos. Hay una situación compleja desde el punto de vista del proteccionismo que se está levantando en el mundo, la situación de enfriamiento de ciertas economías, sobre todo regionales, como el caso de Brasil, la situación de Argentina, que siempre es una situación compleja en la región. Y bueno, y también tenemos un panorama incierto en materia, más que incierto, tenemos algunos nubarrones en materia económica en el país, ¿no? Es decir, hay algunos problemas que no se han resuelto en los últimos años, más bien se han agudizado. El déficit fiscal estamos en niveles parecidos al 2019, pero tenemos una deuda externa un poco mayor, casi 11 puntos del PBI mayor. Hay una inflación un poco más controlada, pero bueno, hay una situación también de baja calidad de creación de empleos, o creación de empleos de baja calidad, mejor dicho. Hay 600.000 uruguayos que son 25.000 pesistas. Hay sin duda una situación de deterioro de la competitividad de la economía uruguaya en términos comparativos con la región, pero también por el atraso sobre un tipo de cambio diferente que tenemos, y sin duda eso también ha pegado en algunos sectores, sobre todo en el interior del país, que eso también ha generado un impacto en el empleo. Y bueno, creo que también ahí hay como por lo menos ciertas luces amarillas, pero bueno, yo dije ayer, no estamos ni en el país de las maravillas, ¿no? Ni tampoco estamos en el peor de los infiernos de Dante. Estamos en una situación con tensiones, en un cambio de gobierno y un cambio en el elenco de gobierno y también un cambio de la línea económica del gobierno. Y bueno, eso siempre también genera expectativas y tensiones naturales, ¿no? Ayer O'Donnell hizo esta puesta a punto con su equipo y con todos los legisladores. Por otro lado, el prosecretario de Presidencia empezó esa polémica de la Ferrari chocada, la Ferrari no chocada. En el medio, ayer lo decíamos, está la gente con la incertidumbre de, bueno, ¿qué van a pasar estos 5 años? ¿Qué va a pasar con mi bolsillo? ¿Voy a poder conseguir trabajo? ¿Lo que me prometió el gobierno se va a poder cumplir? ¿Cuál es realmente la situación? ¿Cómo está la Ferrari? ¿Es una Ferrari? ¿No es una Ferrari? No, sí, por eso yo el ejemplo de la Ferrari me parece que hay que desecharlo. Yo creo que el Uruguay tiene estructuralmente condiciones sólidas, ¿no? En eso creo que el ministro ha sido también enfático. Es decir, el Uruguay tiene problemas de déficit fiscal controlado, que no se mejoraron en el tiempo porque en realidad se hizo un ajuste de mala calidad, ¿no? Eso lo dice no O'Donnell, sino lo dice Javier de Aedo. Es decir, el ajuste que se hizo en estos 5 años básicamente recayó en el salario, las jubilaciones y las pensiones de la ciudadanía. Cuando eso aumentó en el último año, eso generó que el déficit aumentara y al mismo tiempo se contrajo la actividad monetaria, es decir, se retrajo la moneda y eso generó también una diferencia del tipo de cambio que después también el sector productivo terminó pagando parte de ese ajuste. Ahora, también es verdad que tenemos equilibrios fiscales, la inflación está controlada, hay situaciones también complejas, pero bueno, el Uruguay es un país confiable, es decir, el Uruguay emite bonos del Tesoro año a año por casi 5.000 millones de dólares y siempre son codiciados por los empresarios o por las empresas que cotizan en bolsa porque en realidad justamente somos buenos pagadores, somos confiables, tenemos estabilidad económica y política y eso creo que sin duda es algo que hay que preservar en un horizonte tan complejo. Ahora, el Uruguay tiene desafíos importantes. Por un lado tiene que acelerar su crecimiento porque si no crecemos a tasas mayores, primero no hay empleo, no hay actividad económica, no hay consumo, no hay mejores salarios y eso sin duda es creo que un elemento importante. Eso fue parte del compromiso también de campaña que tuvo el Frente Amplio, es decir, cómo hacemos para inyectarle un plus a esta economía que sin duda en los últimos 10 años, ¿no? Si miramos la foto más larga, creció a tasas del 1%. Eso es fácil decirlo, es más difícil hacerlo y sin duda el contexto siempre internacional, en Uruguay en particular, pesa mucho, ¿no? A nosotros que somos dependientes desde el punto de vista de los hidrocarburos y de el valor del dólar, esas dos variables sin duda pegan fuerte en la economía nacional. Pero creo que hay por lo menos una idea importante, es decir, bueno, el Uruguay tiene
el PBI del Uruguay, es decir, lo que todos producimos, todos los uruguayos producimos año a año son 80.000 millones de dólares. Para tener niveles de actividad económica importantes tenemos que tener, por lo menos ya lo planteaba el ministro de Economía, niveles de inversión por encima del 20% del PBI. Esos son casi 16.000 millones de dólares. El Estado uruguayo puede poner una parte, es decir, todos los uruguayos, el sector público, pero no podemos poner 16.000 millones de dólares, que significarían nada más y nada menos el 20% de eso. Entonces hay sin duda un porcentaje que el Estado uruguayo, a través de las inversiones, las empresas públicas, de capitalizaciones que se hacen a través también de las propias AFAP, es decir, se generan posibilidades también de inversión pública, pero también al mismo tiempo los privados tienen que hacer negocios, y por tanto los agentes económicos tienen que tener confianza en esto, ¿no? Es decir, sí. y bueno, creo que también el equipo económico... Eso ha vendido siempre el Uruguay al mundo también, bueno, ¿no? sí, por eso me parece que también hay que ser cautelosos entre lo que decimos y sobre todo el efecto que puede generar en algo que es muy importante, que es la economía uruguaya, que entre otras cosas no solo vive de la realidad, sino también de las expectativas que se generan. Y creo que eso el equipo económico está siendo también por lo menos atinado, equilibrado. Siempre también planteando que también hay algunos elementos que nos hemos encontrado en esta transición que quizás no nos hubiera gustado encontrarnos, ¿no? Supongo que capaz que al gobierno anterior le pasó lo mismo, que tienen que ver con algunas bombitas que están por estallar y que sin duda eso también hay que ver. Una cosa es la cautela, tema, ¿no? perdón, del equipo económico y otro es lo que dijo Díaz. ¿Fue pertinente? Si uno hace el contraste con lo mesurado que fue el ministro de Economía. Y yo creo que son roles diferentes, ¿no? Díaz es abogado, es prosecretario, bueno, O'Donnell es un catedrático en materia económica. Y bueno, cada uno tiene su metida. Seguramente si O'Donnell se pone a hablar de materia penal, capaz que no tiene el mejor lenguaje. Pero bueno, yo creo que hay un equipo económico que tiene un respaldo político, eso también es muy importante. Ayer había 48 diputados, 16 senadores, la vicepresidenta. También hay un equipo económico que tiene un diagnóstico y que lo estamos asumiendo cuáles son los riesgos, ¿no? Porque para tener también después propuestas tiene que haber un riesgo por lo menos consensuado acerca de cuáles es el diagnóstico que está viendo, y después también va a haber un apoyo acerca de las medidas que se van a tomar. Algunas seguramente van a ser de mitigación, de urgentes, que tienen que ver con el déficit de la caja de profesionales, que sin duda, si a mitad de año no le metemos el diente, sin duda eso puede generar un efecto mucho más complejo. Y después hay otros temas, ¿no? Es decir, como problemas que se han generado, que sin duda hoy recién estamos como mapeando cuáles son esas situaciones, que seguramente es mucho más de lo que pensábamos. Algo que pasa en ACE. Por ejemplo. Bueno, algo que pasa en ACE. ACE tiene un presupuesto casi 1.200 millones y tiene casi una deuda flotante de un tercio de su presupuesto. Es decir, la deuda flotante no es deuda que se emite para financiar cosas, sino que muchas veces es lo que hacen muchas veces las familias uruguayas cuando tienen problemas financieros. Para poder sostener. No, hacen la calecita, ¿no? Pagás una cosa hoy y tirás. Cuando lo hace el Estado a niveles muy importantes, a un tercio del presupuesto de un organismo, y un organismo tan importante, eso se siente por parte de los proveedores, pero también se siente y genera también. También ha habido algo que, claro, capaz que el ciudadano en general no lo conoce, realmente el Ministerio de Economía, cuando se elabora el presupuesto, existen lo que llaman partidas de libre disponibilidad, que son partidas que tiene el Ministerio de Economía para reforzar rubros de ministerios y de acciones que el Estado hace, que muchas veces algunas no se prevén, como casos, la falta de agua, una situación de incendio, pero también otros tienen que ver con el propio funcionamiento del Estado. Esas partidas están todas gastadas las de este año, y bueno, eso sin duda también te genera poca espalda para afrontar el último año. Y además también tenemos otro tema, es decir, el gobierno entrante, que eso sí le pasó a todos, pero también es un problema, porque en realidad uno tiene todo un año de trabajo con un presupuesto del gobierno anterior, sí, claro, bueno, pues y que si además está un poco más gastado, también tiene la cuestión un poco más retaseada para poder enfrentar esos problemas, y además también tenemos una deuda social importante, es decir, hay urgencias que son importantes, los temas de violencia, los temas de inclusión, los temas de atención a la primera infancia, pero también los temas de atención sanitaria. Entonces también hay que ver cómo en este año, al mismo tiempo que se pueden ir como por lo menos teniendo acciones de mitigación y sobre todo acciones focalizadas en
principales urgencias, al mismo tiempo como construimos una mirada de acá a los próximos 4 o 5 años, ¿no? Sí, quedó como esa contraposición, que no sé si están contrapuestos, ¿no? Lo macroeconómico con lo microeconómico, muchas veces van en carriles hasta paralelos y queda como, bueno, la gente come con el grado inversor, pero lo cierto es que hay una acumulación positiva que plantea Yamandu Orsi en su discurso, y también está la acumulación pasiva que van quedando de los diferentes gobiernos cuando van asumiendo. En este caso, el diagnóstico que presenta el Ministerio de Economía es preocupante respecto a esas prioridades que vos mencionabas, o efectivamente se van a poder llevar adelante. Bueno, yo creo que en algunos casos nos sorprendió, pero no tanto por la magnitud, sino porque no lo conocíamos, no era público. No lo conocíamos nosotros, no lo conocía la ciudadanía en general, ¿no? Entonces eso sin duda genera por lo menos un poco de preocupación en ese sentido. Ahora, yo creo que hay un equipo económico que ha tenido una experiencia de gobierno en años anteriores y que hoy tiene también la posibilidad de construir respuestas para eso. Entonces eso también es importante, es decir, son temas que cualquier ministro de Economía, cualquier subsecretario, cualquier equipo económico tiene que estar dispuesto a afrontar, porque es parte del gobierno. Uno gobierna en función de ideas que quiere llevar adelante, proyectos políticos que se comprometen con la ciudadanía, y después la realidad, que es mucho más compleja que todo eso, claro, que a veces atraviesa una pandemia, crisis hídrica. Entonces, creo que también eso es parte de lo que el actual gobierno está reajustando un poco. Y bueno, eso también va a ser parte del debate que nosotros vamos a tener en la primera instancia de más discusión parlamentaria, que va a ser la rendición de cuentas. Es decir, en mayo de este año, luego de las elecciones departamentales, el gobierno actual manda una rendición de cuentas del último año del gobierno, que generalmente es de todo el periodo. Y bueno, ahí vamos a conocer un poco más el estado de situación institucional, financiera, económica, social. Y bueno, y eso va a ser también el punto de partida que nos va a permitir después trabajar en el presupuesto. Y a partir de ahí, consultarle si, bueno, los proyectos que se van a anunciar, ¿se va a guardar a esa rendición de cuentas, a que el diagnóstico sea más preciso en cuanto a lo que se anuncia? Porque también es cierto que del otro lado hay gente viendo, gente expectante también por las iniciativas del gobierno. Yo creo que el gobierno está definiendo algunas prioridades macro, después está definiendo los instrumentos. Hay algunos instrumentos que tienen que ver con proyectos de ley, otros son resoluciones, decretos, otros son derogaciones de cosas, ¿no? No necesariamente tiene que... Y bueno, creo que ahí hay todavía por lo menos una puesta a punto, ya hay proyectos presentados, y bueno, ya estamos trabajando entre las bancadas de gobiernos y el gobierno. Seguramente la semana que viene vamos a tener, la idea nuestra es tener, por ejemplo, al secretario de la Presidencia para que también nos informe acerca del alcance y la resolución de la participación de la oposición en los servicios centralizados y en las empresas públicas. Después eso también nos va a permitir empezar a construir una hoja de ruta en otros temas. Después también vamos a invitar al ministro del Interior. La seguridad, la violencia es uno de los temas más importantes. No solamente es un tema que hace al Ministerio del Interior, pero sin duda tiene un eje muy importante. Seguramente el gabinete social va a ser parte de lo que nosotros vamos a trabajar en términos de bancada de gobierno con el gobierno. Y después tenemos todo el trabajo que hacemos con los parlamentarios actuales de las oposiciones. De hecho, la negociación. Que también ahí estamos trabajando. Hay, por suerte, en principio buena disponibilidad de la gran mayoría de los, por lo menos en el Senado de la República, en diputados es otra perspectiva, pero también hay buena disponibilidad, y me parece que lo que hay que tratar es justamente tratar de acercarse lo mejor posible en las cosas que estamos de acuerdo, ser práctico. En eso me parece que al principio, cuando uno empieza las cosas, mi abuela decía siempre, de escoba nueva siempre barre bien, ¿no? Entonces creo que eso también es importante. Bueno, también. Bueno, mi abuela es un poquito no contemporánea. Más cercana, ¿no? Pero bueno, creo que también eso sin duda puede permitir avanzar en eso, ¿no? Cajeni, hablar puntualmente de tu rol como senador, ¿a qué le querés hincar el diente en este periodo? Bueno, yo tengo, además de ser senador, tengo la responsabilidad de ser coordinador de la bancada del Frente Amplio en el primer año de gobierno. Entonces, mi responsabilidad más cercana hoy es tratar de que el Parlamento en general funcione y bueno, que el Senado de la República funcione lo mejor posible para que se den los resultados esperados. Después, como dice Pepe Mujica, lo que funciona, muchas veces lo que no funciona no son las cosas, sino los cosos, ¿no? Las personas. Sí, y creo que ahí también hay un componente que es una variable independiente, pero me parece que mi posición hoy es tratar justamente de que el Parlamento le dé respuestas a la gente, porque en última instancia lo que nosotros hacemos es también construir
decisiones, tomar decisiones que afectan los intereses de muchas personas, pero bueno, siempre lo intentamos hacer por el bien común y bueno, y eso creo que y nuestra prioridad hoy es, bueno, primero que nada, lograr que haya un buen diálogo entre el gobierno y la oposición, lograr que los principales proyectos que hoy tenemos por delante se puedan aprobar, el presupuesto quinquenal, que sin duda es algo muy importante, es un instrumento muy importante, no es el único, pero es el más importante de un gobierno, porque ahí van a estar el plan económico y financiero del gobierno nacional y cómo esas ideas que fuimos planteando en la campaña se van a poder empezar a desarrollar y financiar. Después, sin duda, aspectos que hacen a temas que nosotros estamos intentando promover desde el Parlamento, porque muchas veces está esa idea de que los parlamentarios trabajan poco, puede ser que haya algunos que trabajen poco, yo doy fe que hay muchos que trabajan mucho, y bueno, también estamos intentando ver cómo desde el Parlamento podemos, la actividad nuestra no solamente es legislar, también es representar, es controlar, es articular, también hacer algunos seguimientos de temas que son de repente importantes y que requieren quizás no una inflación normativa, es decir, no crear más normas, porque muchas veces los uruguayos votamos leyes, pero después no se aplican. Exactamente, después se ejecutan, exactamente. Y bueno, en algunos casos capaz que hay que hasta regular algunas actividades. Pero por ejemplo, de comisiones. Bueno, y la idea es justamente crear un ámbito de participación, comisiones bicamerales, le vamos a decir nosotros, de seguimiento. De 3 temas nosotros tenemos en el radar, que tienen que ver, uno con el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de activos, que son temas que hay ya institucionalidad creada, hay leyes aprobadas, pero hay poco, por lo menos, efectividad en el control, y es un tema que tiene que ver con la inseguridad, con la convivencia. Que le preocupa mucho a Carlos Negro también. Que le preocupa creo que al sistema político en general y creo que ahí podemos encontrar algunos puntos de entendimiento. Después, otro tema que sin duda a nosotros nos preocupa es cómo brindamos la infancia y eso también, la idea es crear un ámbito interpartidario y otro también de salud mental y cómo se atienden aspectos que sin duda hoy están haciendo mucha agua. Y por otro lado hay algunos planteos también de la oposición que seguramente se van a considerar, que tienen que ver con los temas que hacen a la competitividad del país. Es decir, la idea es que el Parlamento también pueda hacer caja de resonancia de eso y que más que contribuyamos solamente a hacer leyes, sino también conversemos con los organismos especializados, nos formemos, sepamos también qué hay que hacer, miremos experiencias novedosas que hay en otros países y sobre todo miremos las experiencias espantosas que hay en otros países y tratemos de actuar en tiempo, ¿no? También. El Frente Amplio prometió revisar la reforma de la seguridad social y reevaluarlo, ¿no? Y el otro día lo hablamos en la radio y mucha gente mandaba mensajes diciendo yo no voté el cambio en la reforma porque el Frente Amplio me prometió que lo iba a cambiar. ¿Cuándo se va a dar esa discusión? Porque hay mucha cosa para atender, ¿no? Y es un tema... Bueno, la idea nuestra siempre fue hacerlo a través del diálogo, que es lo que faltó en el último proceso, además de que sin duda los resultados pueden ser discutibles, porque sobre todo se aumentó la edad de jubilación al barrer y se bajó los saberes que los futuros jubilados, las personas que no vayamos a jubilar, tengamos que percibir. También es verdad que hay un tema de sostenibilidad fiscal y financiera de la seguridad social en un contexto donde en realidad la gente vivimos más, se supone que vivimos un poco mejor y bueno, también tenemos más costos asociados tanto por parte del Estado como por las personas. Entonces creo que ahí hay un equilibrio que hay que ver cómo se puede empezar a trabajar y bueno, también al mismo tiempo tenemos todas las discusiones que se están dando con respecto a las transformaciones en el mundo del trabajo, la incorporación de inteligencia artificial, la incorporación de tecnología en el mundo del trabajo, que por un lado desplaza mano de obra, pero no aporta a la seguridad social. Entonces, creo que eso ahí es parte de lo que nosotros queremos empezar a debatir. ¿Cómo? Está también la propuesta del PIT-CNT de la reducción de la jornada laboral arriba de la mesa. Bueno, yo fui uno de los redactores del proyecto de ley que ahora lo desarchivamos. Yo soy bastante hincha de eso. Es verdad que hay que ver cómo se aplica, no es lo mismo una panadería en Tomás Gómez Oro, que una panadería en el centro de Montevideo. Es decir, no hay que aplicar a rajatabla eso, pero sí creo que hay que tratar de avanzar en algo que sí está comprobado que no genera más empleo, la reducción de la jornada laboral. Pero sí tiene estímulos positivos, primero para que la gente viva un poco mejor, sobre todo cuando no es con reducción del salario, sino cuando... Y para que seamos un poco más productivos. Y cuando no se haga el doble, que a veces pasa el doble turno. Y cuando no nos pasemos rosca, que pasa la salud de repente, va a pasar mucho, ¿no? Bueno, el multiempleo también eso. Claro. Pero bueno, creo que ahí también tiene que haber como un equilibrio. Fecha para la discusión de la reforma. Bueno, todo este año va a ser a la sociedad ya le viene la ansiedad. Bueno, estamos a una semanita recién y tuvimos carnaval pero sí, la idea en marzo es poderla lanzar, por lo menos eso dijo el Poder Ejecutivo,
la discusión, es decir, la convocatoria, un diálogo. Es decir, ahí después tiene que ver quién participa, cómo se participa. Javier García. Y bueno, seguramente va a llevar este año. Después eso va a tener un resultado que va a tener que pasar seguramente por algunas normas. Será una entera, serán varias, eso también hay que ver cómo se va desarrollando, y que después va a tener aprobación parlamentaria algunas. Javier García decía que era una burla llamar a esta convocatoria de diálogo, teniendo en cuenta que la población ya se había manifestado a través de... No, yo creo que referéndum. la participación de la gente en la construcción de las políticas públicas nunca es una burla, al contrario, es una fortaleza de la democracia. Yo creo que cuanto Digo más que uno es habla digo sobre que es una determinados burla temas. porque en realidad esto ya fue puesto a consideración de la ciudadanía y la ciudadanía... No, lo que fue puesto en consideración de la ciudadanía fue una reforma que tampoco tuvo diálogo y que mucha gente nos opusimos. Yo fui uno de los que me opuse, no firmé la papeleta y fundamentamos justamente la propuesta del Frente Amplio que hablaba de diálogo. O sea que en realidad quien votó al Frente Amplio, a Yamandu Orsi, si algo que sabía es que una de esas propuestas tenían que ver con esto. O sea que en realidad no hay nadie que haya sido engañado. Engañados fueron los que se votaron en la calle Pou y después metieron una ley de urgente consideración de 500 artículos que nadie sabía que iba a suceder eso. Eso sí es una burla y eso sucedió en este gobierno que por suerte terminó. Y creo que eso tampoco está bueno, porque me parece que la gente tiene que tomar decisiones fundadas en base a la información. Después cada uno será de Nacional, de Peñarol, le gustará más o menos. Hay gente que vota por sus intereses, hay gente que vota por otros intereses más altruistas. Todos tienen la posibilidad de elegir y por suerte los ciudadanos estaban bien informados en ese sentido, ¿no? Bien, hablabas un poco de lo que es la articulación, obviamente que en Senado hay mayoría por parte del Frente Amplio, en diputados no es así. ¿Cómo vislumbrás esa discusión o ese acuerdo necesario? También, bueno, ¿quién de alguna forma va a encabezar por parte del Frente Amplio esas negociaciones? Bueno, va a ser mucho más divertido la Cámara de Diputados que la del Senado, pero igual siempre hay charlas entre los diferentes partidos. Ahí tenemos hoy el presidente de la Cámara de Diputados es Sebastián Valdomir, un diputado del Frente Amplio de la 609, también el coordinador, mi homónimo en la Cámara de Diputados es Mariano Tucci. Ellos son los dos responsables que van a tener que tratar de conseguir los 2 votos que nos faltan. Y bueno, sin duda creo que es un trabajo interesante. Es la primera vez que un gobierno, por lo menos del 2005 para acá, no tiene mayorías propias en las 2 cámaras. Tenemos mayoría en la del Senado, somos un partido mayoritario en diputados, estamos empatados en la Cámara, es decir, en la Asamblea General, porque tenemos 65 votos y 65 votos tienen las oposiciones. Pero bueno, creo que el principal objetivo del Frente Amplio es tratar de buscar los puntos de entendimiento con todos los que tengan ganas de trabajar por el bien del Uruguay. Seguramente hay algunos que ya están trabajando en contra del Frente Amplio. Nosotros definimos que vamos a trabajar con todos los que trabajan a favor del Uruguay y en eso nos vamos a encontrar seguro. ¿Qué pasa con la oposición, no? La coalición se crea para gobernar. Hoy la coalición está en modo parlamento. ¿Cómo has visto vos el desarrollo de la coalición en ese rol y cuál es tu referente? Porque en su momento se decía, bueno, va a ser Delgado, con la irrupción de Pedro Bordaberry, también como referente del Partido Colorado, Bordaberry, es Ojeda. ¿Con quién negociás vos? Sí, a ver, yo creo que la coalición nunca terminó de existir institucionalmente. Existía en el gobierno, pero la coalición era la calle Pou. Bueno, gobernaron 5 años. Es decir, era la calle Pou. Es decir, en el sentido de quien representaba, el que conducía la coalición de hecho, era la calle Pou, porque después la coalición como tal no tenía... No es como el Frente Amplio, que es una coalición de... Claro, si no tenía un funcionamiento No, claro. orgánico. Eso dificulta La orgánica. estar ahora en el llano, es decir, porque en realidad no hay un liderazgo, por lo menos, no es que la calle Pou no sea el líder de la coalición, sino que hoy no está en actividad desde el punto de vista, por lo menos, parlamentario. Y bueno, nosotros trabajamos con todos los sectores políticos, los partidos políticos y los líderes políticos. Pero siempre hay un referente. En ese momento fue Sí, Penades. a ver, nosotros trabajamos, actualmente trabajamos con Tabaré Viera y Robert Silva, son los 2 coordinadores de cada uno de los sectores del Partido Colorado. Graciela Bianchi y Cami son los coordinadores del Partido Nacional. Pero también conversamos con todos. Mi tarea es conversar con todos. Yo converso con... Vas charlando por todo el Parlamento. Con todos. Si uno mira la sesión, yo a veces más que estar sentado estoy tratando de charlar. Qué pesado. Justamente no estoy distrayendo a los que tienen que hablar, sino tratando también de articular, porque me parece que también es parte del trabajo y conocer. Porque muchas veces cuando uno conoce cómo el otro piensa, también puede acercarse a las posiciones que tiene, sabe cuáles son los límites que tiene uno. Y bueno, y eso también es parte del trabajo que uno tiene que hacer. Y que yo creo que hay buena nada, voluntad. ¿no? Y sí, a veces una hay, palabra. hay buena, pero bueno, yo creo que por ahora hay buena onda en términos generales. ¿La Y hay luna de miel también- también está en el Parlamento?
¿Quién? La luna de miel también está en el Parlamento. Bueno, viste que en el Parlamento se termina rápido la luna Sí, de sí, miel, sí. pero Se bueno, divorcian rápido. Es un por ahora proyecto. vamos bien, por Está ahora bien. vamos bien. Daniel, gracias por acompañarnos, fue un gusto recibirte. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, quedo pendiente con los sólidos para la próxima masita. Los esperamos Una con ansias. masita,